Editorial El Nuevo Siglo. El resplandor de Francisco. Lo que va de Loyola a Asís, camino abierto a la esperanza, tal vez la característica más significativa del Papa Francisco, quien murió ayer a sus 88 años en olor a santidad en Roma, es que ante todo pretendió ser el más sencillo mortal de los mortales. De allí que, si mucho, quiso apenas ser reconocido como un simple pastor del rebaño católico, al que por lo demás, fruto de su carisma compasivo, dejó en una curva ascendente de adhesiones espontáneas, especialmente de los jóvenes, a los que incluso en un manifiesto histórico desde Bogotá conminó a nunca dejarse arrebatar la alegría. En todo caso, fue Francisco un líder espiritual de trascendencia ecuménica, de hecho, más allá del mismo catolicismo, que sin embargo representó con creces en su papado, inclusive por motivos accidentales, porque así supo hacerlo cuando el sentido de la historia se posó sobre sus hombros, sin buscarlo ni aspirar a encumbrarse al Olimpo al que llegó por aquellas razones no necesariamente comprensibles al devenir humano y que se encierran en el misterio de una iglesia viva, fundada por Cristo, de más de 2000 años de trayectoria, sostenida en sus 266 pontífices, y que en la actualidad cuenta con 1.300 millones de bautizados en todos los continentes del globo. Ciertamente, los arcanos de la historia católica cobraron vigencia en el cardenal argentino Jorge Bergoglio, un jesuita que como tal y por las rígidas cláusulas de esta orden estaba impedido de ser sumo pontífice al haberse fundado la Compañía de Jesús en el propósito de ser exclusiva y excluyentemente protectora del papado y por tanto incompatible con su ejercicio. Por ello, la renuncia de Benedicto XVI, tomando al mundo por sorpresa, puesto que los papas no dimiten, hubo de irse a 500 años atrás para encontrar algún ejemplo excepcional. Que un jesuita llegara al solio de San Pedro era de antemano un imposible categórico. No obstante, de sucesor fue elegido Bergoglio, no solo un miembro sobresaliente de esa organización creada por Ignacio de Loyola, sino por primera vez un latinoamericano, quien además se puso precisamente Francisco de nombre pontificio. Es decir, que si bien seguidor de Loyola, también se presentó como discípulo de Francisco de Asís, con las implicaciones paradigmáticas correspondientes a la pobreza y la misericordia de luz y camino. No, claro está, por gracia de ninguna teología de la liberación, sino a razón de la manera existencial determinada por el de Asís. Al mismo tiempo, Francisco recibió del Papa dimitente, a no dudarlo, un gran teólogo y agudo hombre de letras, tanto eclesiales como acaso seculares, la tarea de superar la crisis suscitada por la pederastia que venía siendo denunciada en algunas diócesis y la grave lesión inferida tanto a los feligreses como al cuerpo eclesial por la desviación del sacerdocio en ciertos lugares. Aceptado por Benedicto XVI, que por su debilitada salud no tenía fuerzas para adelantar y culminar un empeño de este tipo, el nuevo Papa llevó a cabo esa misión con celo y sin distingo. Algunos dirán que falta hoy todavía más, pero sin duda Francisco ha dejado la materia en un punto irreversible, con las sanciones respectivas y una estricta legislación que proscribe y condena tan lesivas y paradójicas prácticas a los deberes sacerdotales. Por otra parte, Francisco revigorizó la doctrina católica con su encíclica Laudato Si, pero no en el sentido meramente ecológico, activista o modernizante que muchos quisieran hacer valer, sino por ser la naturaleza, producto de la creación y en consecuencia expresión perfecta y permanente de Dios. De allí el mandato tanto de su cuidado como de su disfrute, que es legado fundamental de la aproximación espiritual de Bergoglio para todos. Asimismo, el Papa recién fallecido proclamó la cultura del encuentro. Pontífice significa puente, o sea, la noción de que los seres humanos también se perfeccionan en su desenvolvimiento colectivo. Desdijo entonces de todos los aspectos erosivos de la solidaridad humana, en particular de la guerra, la polarización política, la división familiar y en suma del desencuentro. De tal modo, siempre tuvo fe en el discernimiento, un término tan caro a su bagaje jesuita y cuyo sentido apunta a diferenciar
el bien del mal, a decidirse por la mejor opción, producto de templar la conciencia donde anida Dios en cada persona. Fue, de otro lado, un pontífice que será recordado caminando en solitario por la plaza de San Pedro, en medio de la trágica peste reciente que obligó a las cuarentenas mundiales y quien nunca cejó en brindar su amparo y compañía universales en tan dramáticas circunstancias, buscando con su voz darle alivio a cada cual. Podrá Francisco haber sido un jesuita y franciscano, quizá polémico, pero fue un pontífice de clara índole pastoral y evangelizadora, en síntesis, encarnación y resplandor de la esperanza. En los extremos podrá acusársele de haber hecho mucho o muy poco por haber alterado la ortodoxia o, al contrario, haber sido un retrógrado que desperdició las oportunidades del cambio. Pero lo cierto es que entrega un catolicismo repotenciado, es más, y si se quiere, un catolicismo de moda entre la juventud, lo que en este mundo convulso y robotizado, que además amenaza con desplazar la inteligencia y el corazón humano, es motivo para mantener las esperanzas que con su guía fortalecieron el alma católica mundial y sin duda servirán de resplandeciente apoyo e inspiración a su sucesor en Cristo. Para más información, puede consultar en www.elnuevosiglo.com.co. Síganos en redes sociales como El Nuevo Siglo.